Y nosotros les vamos a dar la charla de generalidades del sistema renal. En esta charla les vamos a hablar sobre el funcionamiento del sistema renal, las estructuras, pues como las funciones principales que tiene, las estructuras del riñón, la estructura del glomérulo, la filtración glomerular, que son las fuerzas de Starling, lo que es el flujo plasmático y la filtración, que es un clearance renal. Y yo les voy a hablar sobre los sistemas neuroendocrinos, la presión capilar y las alteraciones de esta, y las alteraciones del flujo renal, la respuesta renal a los cambios hemodinámicos, y al final una abrebocas de lo que son como el citoquímico de orina y los uroanálisis. Bueno, entonces pues ya como comenzando ya pues como lo que es la charla. Bueno, el sistema renal pues es el sistema encargado de mantener como todo lo que es la homeostasis del cuerpo. Y pues él cumple, por decirlo así, como 6 funciones principales. Entonces, la primera sería como mantener el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Eso qué significa? El equilibrio hidroelectrolítico es básicamente hacer que todo lo que ingrese al cuerpo, sea pues líquido y electrolitos, sea igual a lo que yo excrete en un día. Entonces, el riñón es el que se encarga de eliminar eso y es el órgano que pues pierde más, que más pérdida de agua genera en 24 horas, ya que es el único que tiene la capacidad de hacer todo esto por medio de una regulación hormonal. Y pues obviamente también se ayuda de otros sistemas que también ayudan a la excreción del líquido, como diría el sistema gastrointestinal y la piel, por ejemplo, en el tema de pérdidas de líquido por medidas de sudor y eso. Entonces, pues la idea es que el balance del equilibrio, pues a un balance neto, pues sea 0, y ya cuando yo ya tengo como una ingesta pues mayor de líquido a lo que estoy acostumbrada, pues el riñón tiene que tener ciertas adecuaciones que les vamos a ir explicando más adelante para poder seguir manteniendo pues la misma excreción. Bueno, entonces pues como segunda cosa, lo principal que hace es el control de iones. Entonces, el riñón tiene como una herramienta que es también el que se encarga de eliminar y medir como, pues mantener como el equilibrio en la ingesta de sodio. El sodio es el principal catión de este sistema y ayuda principalmente a la regulación del líquido, ya que porque es un catión que arrastra líquido a la medida que se mueve entre los compartimentos. Entonces, básicamente, pues, él ayuda, pues, el sistema renal es el que se encarga como de la eliminación, la reabsorción de este cuando sea necesario, y aparte de él también se encarga de controlar otros iones como son el potasio, el cloro, los hidrogeniones, el bicarbonato y eso. Bueno, tiene como tercera función la excreción de desechos. Entonces, desechos es como básicamente todo lo que no me sirve en el cuerpo, y eso también incluye la eliminación de excesos de cosas que sí son útiles. Entonces, cuando hablamos de este punto, pues él hace principalmente como referencia a lo que es la urea, la creatinina y el ácido úrico, pues en el caso de que lo haya. Entonces, comenzando sería como la urea se metaboliza de los aminoácidos pues en el hígado, que se hace por medio del CO2, y pues esta no tiene ninguna utilidad fisiológica. Entonces, básicamente lo que hace es que el hígado la saca a la sangre, el riñón la filtra y ya sale por la orina. Entonces, cuando ya tengo, por ejemplo, no sé, un problema renal y la urea se comienza a acumular, esto pues es una señal de pues, un mal funcionamiento renal. Entonces, la acumulación de la urea principalmente lleva como a acumulación de algo que se llama toxinas urémicas. Y pues esto pues es grave, es letal para el cuerpo, altera el sistema nervioso central y tiene como alteración en otros órganos, pero eso ya es como muy fisiopatología. Entonces, pues se podría ver en una charla después, pero no es como el objetivo de esta. Bueno, entonces la urea, pues a nivel de laboratorio se conoce también como el boom. El boom se llama como nitrógeno unido a la urea. Entonces, pues básicamente tú en el laboratorio puedes medir cualquiera de las dos. O sea, uno puede pedir urea o puede pedir boom. Y las dos sirven pues como para medir lo que estamos hablando, como pues el funcionamiento renal. Entonces, la cosa es que uno normalmente nunca pide las dos, porque como pues son lo mismo, pues estás midiendo lo mismo. Entonces, uno pide una de las dos y los valores normales que manejan son en un boom de 6 a 20 miligramos por decilitro, y la urea tiene que ser menor de 40 miligramos de decilitro. Bueno, el otro principal desecho del que pues el riñón se encarga de eliminar es la creatinina. Bueno, la creatinina, pues todo el mundo lo ha oído hablar, es lo que se pide muy comúnmente en la clínica, y esta básicamente viene de una cosa que se llama la creatina. La creatina proviene del músculo esquelético, pues se sintetiza en el hígado, del hígado viaja al músculo, en el músculo se utiliza como forma de energía, que eso es pues otro tema aparte,
y ya después de que es utilizada se convierte en creatinina. Cuando se vuelve creatinina, el músculo pues ya la bota de nuevo a la sangre y ya pues en la sangre se va para el riñón y el riñón se encarga de filtrarla. Entonces, obviamente, pues el músculo tiene como una eliminación constante de creatinina, pero cuando yo tengo problemas líticos, como por ejemplo sería una rhabdomiolisis, eso me lleva como a aumentar la eliminación, pues la excreción de esta en la sangre, entonces aumentaría la excreción de esta a nivel renal. Entonces, bueno, la creatinina, pues entre el BUN, la urea y la creatinina, pues la creatinina es como el mejor índice para medir la filtración glomerular, pero pues más adelante vamos a ver que no es como muy bien utilizada porque también es secretada en los túbulos distales cuando está como en exceso, y pues ahorita les explico bien como qué significa reabsorción, secreción y eso. Entonces los niveles normales de creatinina varían dependiendo de la edad y dependiendo del sexo. Entonces, mientras las mujeres tienen menos masa muscular que los hombres, entonces por ende sus valores de creatinina son menores. Entonces son entre 0.6 a 1 y en los hombres va de 0.8 a 1.2. Entonces, en el tema de la edad, cuando uno envejece, pues uno pierde masa muscular, eso se vuelve como tejido adiposo, y como uno pierde masa muscular, pues disminuye también la generación de creatinina. Entonces, pues también se va afectada por ello. Bueno, la cuarta función que realiza el sistema es el mantener una volemia arterial. Entonces, ¿cómo así? Pues el riñón es un controlador de presión arterial a largo plazo. Entonces, eso lo hace debido a que, como habíamos hablado ahorita, pues el riñón es capaz de mantener el equilibrio de la cantidad del sodio que entra en un día y que se produce. Entonces, como pues el sodio arrastra agua, pues arrastra agua equivale a igual volemia. Entonces, todo esto se regula por varias hormonas, que serían como por ejemplo la ADH, pues el sistema ADH-Z, que eso se tocará en otra charla, aldosterona y péptido natriurético, que también pues se ven como influenciados en la regulación de esto. Entonces básicamente lo que hace es que si yo tengo una ingesta normal de líquido, pues va a tener una natremia normal, o sea, pues una excreción de orina normal, igual manteniendo una volemia, pues una volemia arterial efectiva normal. Bueno, entonces, pues obviamente la idea es que cuando yo aumente pues la ingesta, el riñón sea capaz de compensar ese aumento de la ingesta, aumentando su excreción y al mismo tiempo pues manteniendo pues igual el mismo equilibrio. Entonces, eso Antonio se los va a explicar más adelante en el pedazo de hipovolemias y hipervolemias. Entonces, sí, pues es como la abrebocas al tema. Bueno, la quinta, pues como el quinto coso pues la quinta función que tiene el sistema renal sería el metabolismo y la síntesis de ciertas hormonas. Entonces, a ver, el sistema renal primero metaboliza lo que es la insulina. Entonces, básicamente cuando los pacientes tienen enfermedad renal, pues como el riñón ya está muy dañado, se piensa que entonces el paciente pues sería hipoglucémico, pero pues eso no pasa. Lo que pasa es que generan es como una resistencia periférica a la insulina, como si fueran unos diabéticos, y pues presentan y todo una alteración en la curva de la intolerancia a la glucosa, pero pues igual eso es como tema de fisiopatología, entonces no vamos como a indagar bien en eso, pero pues simplemente tienen que saber que la insulina se metaboliza por ahí, y el hecho de que yo tenga una alteración ahí lleva a que los pacientes diabéticos presentan resistencia a la insulina. Bueno, la principal como hormona del riñón sería como la vitamina D. Entonces, la vitamina D básicamente es muy importante porque de ella depende el metabolismo del calcio y el fósforo en el cuerpo. Entonces, la vitamina D se forma de varias maneras. Entonces, la primera sería como, por acá hay una grafiquita, espérenle nuestro, acá. Entonces, yo capto de la piel, pues con los rayos ultravioleta capto una cosa que se llama 7-dehidrocolesterol. Entonces, cuando lo capto, él forma una cosa que se llama colecalciferol. Ese colecalciferol es un compuesto no activo y también se puede ingerir pues por medio de sustancias en la dieta. Entonces, ese compuesto no activo pues viaja al hígado y en el hígado se hidroxila. Cuando se hidroxila, forma esto, 25-hidroxicolicalciferol. Entonces, cuando yo tengo el 25-hidroxicolicalciferol, viaja al riñón y en el riñón vuelve y se oxida. Y en la segunda oxidación forma el 1.25-dihidroxicolicalciferol, que esto es lo que básicamente se conoce como calcitriol, que eso es el compuesto activo de la vitamina D. Entonces, pues resumiendo como todo esto, ¿para qué sirve la vitamina D? La vitamina D es la encargada de hacer tres funciones principalmente, que es la absorción de fosfato y calcio a nivel intestinal, pues cuando se necesite, la liberación de calcio y fosfato
a nivel óseo y la reabsorción de calcio o fosfato a nivel renal. Entonces, todo esto, pues, obviamente tiene una regulación hormonal y es debido, pues, se regula por medio de la PTH, que es otra hormona que ya las voy a explicar, y la hipofosfatemia, que son como los principales estímulos que activan como esas actividades. Entonces, la PTH es una hormona que se dispara cuando hay hipocalcemia, perdón. Entonces, las hipocalcemias, pues eso traduce calcio bajo en el plasma. Entonces, básicamente eso lo que hace es que la PTH se activa, busca activar la formación de vitamina D, o sea, activar el calcitriol, y con ello aumentar la liberación de calcio y fósforo a nivel óseo, su reabsorción a nivel intestinal, y a nivel renal, la PTH reabsorbe calcio, pero elimina fósforo. Entonces, cuando yo activo la PTH, como la PTH activa la vitamina D, o sea, la vitamina D tiene esas tres funciones, la vitamina D a nivel renal reabsorbe ambas. Entonces, si la PTH elimina fósforo y la vitamina D reabsorbe fósforo, pues el resultado final del fósforo es neto, pues es cero, o sea, es el mismo. Entonces, técnicamente pues el balance sería cero, entonces ahí se considera que la PTH es una hormona no hiperfosfatémica, ya que pues no aumenta la cantidad de fosfato a nivel plasmático porque pues no lo elimina, y lo que reabsorbe pues termina siendo lo mismo, entonces es cero. Entonces, bueno, aparte de la PTH, pues está el otro que le sigue, que era la hipofosfatemia. Entonces, la hipofosfatemia lo que hace es aumentar esta hormona, pues que esta hormona, esta enzima, que es la 1-alfa-hidroxilasa, que es la que se encarga de generar el calcitriol. Entonces, cuando yo ya la formo, ella pues se encarga de activar la vitamina D, que haga sus tres funciones, que son las mismas que hemos dicho, que es reabsorción de calcio y fósforo intestinal, reabsorción de calcio y fósforo renal y liberación de ambos a nivel óseo. Entonces, en este caso, la vitamina D sí reabsorbe fósforo a nivel intestinal, a nivel renal, perdón. Entonces, ahí sí tendría, pues, ahí sí está compensando lo que necesita, que sería aumentar el fósforo, ya que está a un estímulo de una hipofosfatemia. Bueno, después de eso, pues basado en eso, ya como que básicamente cuando nosotros tenemos un paciente que está comenzando una falla renal o que ya está en una etapa pues de su enfermedad renal muy avanzada, en el que ya tiene una pérdida de la filtración, ya ahorita les explico bien que la filtración en eso, pues que tiene una pérdida mayor, por ejemplo, del 30%, básicamente lo que pasa es que yo ya tengo, primero, muy poquita producción de vitamina D, y encima, pues la vitamina D ayuda a regular la PTH para que pues, la PTH no esté todo el día disparada. Entonces, cuando yo tengo vitamina D muy alta, pues tengo pues como muchos niveles de vitamina D y la PTH baja. Entonces, obviamente, si yo tengo un paciente renal, pues tengo menor producción de vitamina D, tengo menor excreción de fosfatos, entonces tengo hiperfosfatemia, la hiperfosfatemia llama a la PTH, la PTH arranca sus tres funciones y básicamente lo que lleva es a un problema a que el paciente comienza a presentar problemas óseos, que es lo que se ve mucho en la clínica, que son como lo que se llama las osteomalasias, calcifilaxias, osteodistrofia renal, y pues eso ya sería como tema de fisiopatología, pero pues como ahí para que tengan como un abrebocas. Bueno, la otra hormona el cual el riñón se encarga es de la síntesis de la eritroproyetina, o sea, la EPO. La EPO se produce por las células renales cuando hay un estímulo de hipoxia, o sea, cuando falta oxígeno. Entonces, básicamente lo que hace es que se produce la EPO va a la médula ósea, en la médula ósea produce eritroblastos, los cuales luego se vuelven eritrocitos y con eso pues intenta combatir esa hipoxia. Entonces, normalmente cuando los pacientes son pues los pacientes renales, pues los pacientes con alteraciones renales normalmente pueden presentar una anemia, y la anemia sería una anemia normocítica, normocrómica, pero pues igual como les dije, todo eso es de fisiopatología, pues después si quieren entramos como en contexto con eso, pero no es como la idea de la charla. Bueno, y ya la última función de la que también se encarga pues el sistema renal sería deformación de gluconeogénesis. Obviamente pues todos sabemos que el primer órgano que hace eso no es el sistema renal, sino que es el hígado, pero el sistema renal también tiene un porcentaje en formación, entonces por eso pues también se considera como una de sus funciones. Y ya la última sería el equilibrio ácido-base, que sería, pues la idea del equilibrio ácido-base es mantener un pH sanguíneo de 6,8 y 7,8, y todo eso lo hace por medio de lo que son los hidrogeniones y el bicarbonato, tanto pues manteniendo su eliminación, su excreción, entonces ahí mantiene como el equilibrio. Bueno, a ver, entonces listo.
Ya pues ya pues habiendo como visto como las funciones del sistema renal, les voy a explicar más o menos como para que se ubiquen espacialmente una anatomía muy por encima. Entonces, el sistema renal, pues el riñón está formado por lo que es una cápsula, una corteza, tiene una pirámide renal, en la pirámide se encuentra lo que es el nefrón, también tiene una médula, los cálices mayores, menores y la pelvis. Y pues tiene su respectiva arteria y vena. Entonces, si uno le hace como zoom, después de eso, pues en la nefrona está lo que se llama el glomérulo, que es lo que hemos estado hablando, y es donde se forma la filtración y es donde comienza toda la formación de la orina. Entonces, en el glomérulo, pues aquí está, que es el glomérulo está conectado a todo lo que son los túbulos, que es una charla que les vamos a dar más adelante, y ya, pues eso es como básicamente todo lo que tiene. Entonces, el glomérulo, pues ya como poniéndolo más chiquito, está compuesto por una arteriola aferente, una arteriola ferente, lo que forman acá, esto es lo que se conoce como el glomérulo. Pues ya sí, acá tiene capilares periglomerulares, que son los que están acá, tiene capilares peritubulares, que son los que están aquí, y ya pues lo que sigue en la sangre venosa. Todo esto como amarillito que vemos, pues ya sería lo que es el túbulo renal, que ahí es donde comienza lo que es túbulo proximal, está la sagel, que es donde ahí comienza la formación pues continúa con el proceso de la formación de la orina. Y ahí es donde se concentra, se diluye, dependiendo de lo que el sistema y el cuerpo necesite. Pero eso se lo vamos a dar en la segunda charla. En este momento simplemente es como que sepan esto. Entonces, pues ahorita más adelante les muestro. Bueno, entonces, ya sabiendo eso, pues el glomérulo tiene como para poder filtrar, pues la filtración básicamente se hace por medio en los capilares glomerulares por medio de una cosa que se llama las fuerzas de Starling. Ahorita les explico qué es eso. Pero técnicamente eso lo que hace es como permite la salida de líquido al túbulo y eso es lo que se llama filtración. Entonces, para poder filtrar, el glomérulo tiene como ciertas, por decirlo así, como tiene ciertas características y las moléculas que van a filtrar tienen que cumplir esas características porque no se pueden filtrar, entonces se caen en la sangre. Entonces la primera característica es que tenga cierto tamaño, el tamaño que el glomérulo normalmente considera adecuado para poder realizar una filtración es de 40,2 nanómetros, sí, nanómetros. Y ellos básicamente es lo que impide que se filtren proteínas o ciertas sustancias o iones, lo que sea, que sean muy grandes. Entonces, ¿por qué? Porque el glomérulo pues tiene como, acá, imagínense que tú eras como una mallita, y la mallita tiene como poritos, y los poros tienen diferentes tamaños. Entonces, esos poros se llaman fenestras. Entonces, los poros tienen como, el 5% de los poros son grandes, y el resto, los otros 95% son chiquitos. Entonces, el 5% que son grandes permitirá que pasen esto que está acá, ahorita se los voy a explicar, y el otro 95% pues es lo que evita que pasen cosas muy grandes. El otro como filtro que tiene el glomérulo para poder realizar una adecuada filtración son las cargas negativas. Entonces la membrana capilar glomerular es negativa porque el endotelio está cargado eléctricamente por el cálix, entonces todo lo que sean sustancias negativas no pasan, entonces él solamente va a dejar pasar lo que sea algo positivo, neutro, o en su defecto algo que sea muy chiquito y que sea cargado negativo. Entonces, pues así no sea filtrado por las cargas negativas, pues se va a ir igual porque es muy chiquito, entonces pasa por el tamaño. Pero ya sería muy difícil, por ejemplo, yo tengo una proteína de muy gran tamaño y también es negativa, pues obviamente no va a pasar. Entonces, ahorita lo que yo les dije que tenía como un 5% de macroporos, o sea, de los huequitos más grandes, ese 5% va a dejar que tú filtres una cantidad de algo que es proteínas, albúmenas, eritrocitos y leucocitos, que eso es lo que normalmente en un uranálisis, que es un examen de orina, se ve normal. Entonces, ¿qué es lo normal? Que tú puedas filtrar en un día 150 miligramos de proteínas, en un día 10 miligramos de albúmina, y los eritrocitos y los leucocitos se ven en un extendido de sangre y se ven en algo que se llama campos de alto poder. Entonces, ambos tienen que ser menor de 2 por campo de alto poder para poder considerar que está pues en rangos normales. Bueno, entonces ya como después de haber entendido pues cómo se filtra,
ahí ya hablamos de cómo, pues de haber sabido pues como las características para filtrar, ya vienen como cómo se filtra, que son las fuerzas de Starling. Entonces, las fuerzas de Starling básicamente son unas fuerzas hidrostáticas y oncóticas que permiten el movimiento del líquido. ¿Eso qué significa? Permite que yo pueda pasar de aquí a acá o de acá a acá, dependiendo, pues en su efecto dependiendo de la fuerza. Entonces, son 4, en el riñón hay 4, que están presión capilar glomerular, que es la presión que está aquí, presión oncótica de las proteínas del plasma, entonces todo lo que son la albúmina, la proteína, eritrocitos, todo eso hace presión. Y esa presión se conoce como presión oncótica de las proteínas del plasma, o sea, PIP, que también está acá. Y ya sería la presión de la cápsula de Bowman. Bueno, la cápsula de Bowman es como, yo creo que eso se ve mejor en esta foto. La cápsula de Bowman es como este espacio que está acá al inicio del túbulo, pues básicamente es como el espacio que está más cerquita al glomérulo, iniciando en los túbulos, y es lo que forma, lo que hace como si fuera un intersticio, es como un espacio coco, y es lo que permite que pueda haber el movimiento de flujo. Entonces, ese espacio tiene también presiones, entonces las presiones serían la presión de la cápsula de Bowman, o sea, la PC, y la presión oncótica de las proteínas de la cápsula de Bowman, o sea, la PI-CB, que también, pues ahí también hay proteínas que también generan presión. Entonces, esas 4 fuerzas, ambas van a tener como un movimiento, como así, o sea, las fuerzas tienen como una dirección, pues las presiones tienen como una dirección. Entonces, si la fuerza tiene una dirección como hacia afuera, significa que si esa fuerza está, pues es la que predomina, o sea, es mayor que las otras, pues el líquido va a salir. Si esa fuerza tiene una dirección hacia adentro y es la que predomina, pues el líquido va a entrar, entonces el líquido se mueve de acá para acá o de acá para acá. Exacto, hasta ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Hola. Sí. Ah, bueno, ya, perdón. Bueno, entonces, básicamente, pues la presión de la cápsula del glomérulo, perdón, pues la presión capilar es una fuerza hacia afuera, o sea, el líquido va a salir del glomérulo hacia el túbulo. La presión de las proteínas del glomérulo es una fuerza hacia adentro, o sea, va del túbulo hacia el glomérulo. La presión de la cápsula de Bowman es una fuerza hacia adentro, o sea, también del túbulo al glomérulo, y la presión de las proteínas de la cápsula de Bowman es una fuerza hacia afuera, o sea, pues igual a que salga del glomérulo para acá. Bueno, entonces, pues ya, eso es básicamente cuando yo ya tengo las fuerzas, pues cada fuerza tiene un rango y tiene un valor, pero pues la verdad no nos pareció como pertinente entrar como a explicarlos, porque pues no, pues es una charla muy, muy general, entonces pues entrar en eso ya sería como muy enredado. Entonces, bueno, dependiendo de las presiones, entonces ya generan como una filtración porque generan un movimiento de líquido y eso es lo que se conoce como filtración glomerular. Entonces, todo lo que da en función renal, pues todo lo que da a nivel renal se va a medir en mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados. Eso tiene una fórmula, eso tiene unas cosas de explicarse. El que quiera saberla, con mucho gusto me escribe, yo se los mando, pero es algo demasiado teórico, demasiado largo como para meterlo acá. Entonces, resumido básicamente, todo se mide a 100 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados. Entonces, si yo soy un paciente con una enfermedad renal, cuando mi filtración, o sea, la cantidad de líquido que yo estoy pasando de la cápsula del glomérulo a la cápsula de Bowman, o sea, al túbulo, ya baja a 60 mililitros minuto, pues yo ya considero que eso es un renal crónico. Bueno, lo normal que un paciente filtra es de 75 a 100 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados, pues al minuto, o sea que serían 125 mililitros minuto. Al día serían 180 litros día. Normalmente pues una persona tiene 3 litros en general en el cuerpo de plasma, entonces pues obviamente pues hagan la matemática de cuántas veces tiene que pasar el plasma por el riñón para poder pues como hacer 180 litros al día. Entonces el plasma se mantiene depurando constantemente. Bueno, entonces aquí vemos como una grafiquita donde está pues como el flujo plasmático renal, que es como la cantidad de sangre que va a entrar por acá, por la arteria aferente, y tenemos pues como la filtración, que es el GFR. Entonces, obviamente, si tengo pues un flujo plasmático pues largo, aumentado, pues la filtración también va a aumentar, entonces mientras más flujo, más filtración. Eso después llega un punto en el que ya pues el sistema renal se sobrecarga, entonces pues por más que yo le meta flujo, pues no va a filtrar más, pero eso se los explica Antonio más adelante. Entonces, pues no nos vamos como a pasar.
Bueno, entonces, ya de lo que yo les había dicho, ¿qué es filtración, qué es secreción, qué es reabsorción? Entonces, las sustancias cuando pasan por el riñón pueden hacer tres cosas, que son filtrarse, reabsorberse y secretar. Filtrarse, de lo que estamos hablando, es pasar de la cápsula de Bowman, del glomérulo, perdón, al túbulo. Reabsorberse es cuando están en el túbulo, vuelven y se entran a la sangre, o sea, se chupan por acá. Y secretar es cuando están en el túbulo, aquí obviamente sigue la sangre, pues aquí la sangre se filtró, sigue, cuando están por acá, vuelve y saca otro pedazo de la sustancia a la luz. Entonces, la reabsorción y la secreción ambas se pueden hacer de dos formas. Una forma que es transcelular y otra forma que es paracelular. La transcelular es cuando pasan como de célula a célula, o sea, si aquí hay una célula, acá hay otra, pues pasa derecho. Y eso pues como necesita pasar derecho, pues requiere energía, o sea, gasta ATP. Entonces por eso se conoce pues como que es son activas, pues es una forma activa. Y ya la otra es pasar entre las células, o sea, si acá hay una célula, acá hay otra célula, acá hay un huequito, pues pasa entre el huequito. Y eso sería lo paracelular y es una forma pasiva. Entonces ambas funcionan igual, solo que pues, la una es al revés de la otra. Hasta ahí me han entendido, pues todo bien. ¿Tienen alguna duda? Bueno. Oye, una pregunta, ¿tú me podrías explicar mejor como la función de secretar? O sea, como el concepto, es que no lo entendí muy bien, qué pena. Mira, tú llegas, pues aquí llega el flujo, te voy a buscar otra imagencita por acá. Entra el flujo por la arteria, ¿cierto? Va al glomérulo, ahí pues se filtra con todas las cosas que dijimos, así tiene el tamaño, si tiene la carga, se filtra, pasa líquido y sigue. Entonces cuando sigue y está por acá, me pasé, y está por acá, vuelve y se filtra y sale acá la luz. O sea, es como que tuviera como dos filtraciones, por decirlo así. Solo que eso no lo hacen todas las sustancias, eso lo hacen ciertas sustancias. Entonces ahí entran a jugar lo que son como las sustancias para medir la filtración. Entonces, a ver, cuando uno tiene filtración, secreción o reabsorción, eso tiene como una fórmula en la que básicamente la cantidad filtrada, o sea, la cantidad que tú vas a sacar de acá, tiene que ser a la misma cantidad que tú excretas, a la misma cantidad que tengas en la orina. Porque pues se supone que si tú entras líquido en este túbulo, eso se va derecho y se orina y pues debería ser lo mismo. Entonces, cuando tú tienes sustancias que se reabsorben o se secretan, esa cantidad pues no va a ser igual, obviamente, porque si se reabsorbe, pues si yo filtré, no sé, pongámosle 10 y reabsorbí 5, pues obviamente yo aquí voy a tener 5, pero mira que yo inicialmente filtré 10, entonces ahí me subvalora la cantidad que yo había filtrado inicialmente. Cuando yo secreto es al revés. Si yo filtré 10, bueno, el coso siguió y aquí aparecen otros 5, pues la cantidad total que yo voy a tener al final va a ser 15. Entonces, pues eso me sobrevalora la filtración. Entonces, lo que pasa es que hay varias sustancias que tienen esos procesos. Entonces, por ejemplo, las tres cosas, filtrar, reabsorber y secretar, lo realizan, por ejemplo, los hidrogeniones. Lo que es solamente, por ejemplo, filtrar y reabsorber, lo realiza la urea. Y lo que es, por ejemplo, filtrar y secretar, lo realiza la creatinina. Entonces, por eso, ahorita inicialmente, cuando yo les conté como que el riñón desechaba productos, yo les dije como, pues ambos son medidores de filtración, pero no son muy buenos, porque pues en el caso, por ejemplo, de la creatina, sobrevalora el nivel. Entonces, por ejemplo, cuando los pacientes están enfermos, o sea, tienen una falla renal, este pedazo de acá, pues lo que es el glomérulo, se comienza a dañar. Entonces, yo lo comienzo a filtrar lo mismo. O sea, si yo filtraba 10, yo ya filtro 8, después filtro 5, después 4. Entonces, la idea de los medidores de filtración es que yo sepa cuánto está filtrando acá para yo ver pues, el avance de la enfermedad. Entonces, si yo tengo una sustancia que no está filtrando lo suficiente aquí, pero se secreta, entonces la secreción me compensa como la deuda de lo que quedó faltando acá, pues aquí voy a seguir teniendo la misma cantidad, entonces yo nunca voy a saber que está enfermo, que eso es lo que pasa con la creatinina. Pero es que ya me las adelanté. Bueno, que eso es lo que, pues, que es lo que se ve acá, que será como lo del cliente renal. Entonces, ¿te quedó claro o te explico o cuál era la duda exactamente? No, me quedó claro, gracias. Dale, entonces, bueno, entonces lo que pasa con el clearance básicamente es que lo que les estaba contando, pues por ejemplo en el tema de la creatinina, ella pues pues como se secreta, cuando yo tengo una falla renal, pues la secreción me va a compensar lo que está faltando en las nefronas al inicio.
Entonces todo eso se llaman hipótesis de las nefronas intactas. Eso es otra cosa aparte. Ya después hay una cosa que se llama hipótesis de las nefronas intactas, que es como las nefronas que tengo inicialmente arriba, se me dañaron, no sé, ponerle un 10%. Entonces las otras 90 lo que van a hacer es que se hipertrofian y comienzan a compensar el trabajo de las del 10%. Entonces comienzan a funcionar como si nada, siguen filtrando lo mismo. Cuando llegan a un punto, después del 50%, ya ellas se sobrecargan, entonces ya no pueden hipertrofiarse más y ya no pueden como hacer el trabajo de las que se están muriendo. Entonces obviamente ahí ya sí se comienza a notar como en las concentraciones plasmáticas que quedaron sobrando cosas, pues se quedan sobrando concentraciones de ciertos productos que debieron haber excretado, que no se excretaron porque pues no alcancé a filtrar bien, porque tengo como la barrerita mala. Entonces lo que pasa con la creatinina es que la creatinina al mismo tiempo, aparte de que tengo esta teoría, la creatinina encima de eso, como se secreta, ella compensa. Entonces si yo normalmente en mi orina tienen que salir 15, 20 de creatinina, entonces yo excreto 10 y secreto 10, pero pues filtro 10 y secreto 10. Entonces, si yo, por ejemplo, acá ya no filtro 10, sino que filtro 8, entonces acá ya secretos son 12. Entonces ya comienza como a compensarse hasta que también llega un punto en el que este transportador de la secreción se satura también y ya no puede como seguir pasando la misma, pues la creatinina más, pues no puede seguir como limpiando lo que queda faltando. Entonces ahí cuando tú ya mides la creatinina en plasma se ve aumentada, entonces sobrepasa los niveles normales que habíamos hablado ahorita. Entonces la creatinina después de cierto punto, que se considera que también es después del 50%, ya comienza a ser un buen indicador para la filtración glomerular, porque entonces ahí cualquier daño del glomérulo, pues cualquier daño más del glomérulo se va a notar ahí mismo, porque ahí mismo suben los niveles de creatinina. Pero mientras tanto, pues el riñón tiene 1000 maneras de compensarla, entonces en el tema de que se secreta o se hipertrofian las mismas células. Bueno, aparte de eso, pues sí, no, ya. Yo creo que ya, sí. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? Pero ¿tienen alguna duda o no? Para ver si Antonio arranca. Bueno, y hay otra cosa, pues, que sería como, pues, cuando estamos hablando, pues ya sería como dato, pues, paréntesis extra. Hay una cosa que se llama como proteinurias. Pues yo les di un valor normal de proteínas, que sería como la cantidad de proteínas que tiene que haber en un examen de orina cuando tú lo mides. Porque pues como les dije, hay una mallita, el riñón tiene una mallita y la mallita pues pasan ciertas moléculas de cierto tamaño, pero hay unos huequitos más grandes, entonces pasan ciertas proteínas. Entonces lo normal son 150. Cuando yo encuentro más de 150, yo lo que pienso, yo digo, bueno, hay una proteinuria. Entonces yo comienzo a clasificar las proteinurias en 4 cosas, que pueden ser selectivas, no selectivas, pueden ser de sobreproducción o de daño tubular. Entonces, son selectivas cuando ya, pues, entonces, obviamente las proteinurias, pues el hecho de tener proteínas en la orina también es un índice de que también se me está dañando el riñón. Entonces, todo eso depende pues de la que tenga. Entonces, por ejemplo, la selectiva es como pérdida de la membrana en tema de, pues, de cargas, o sea, él deja de repeler cargas negativas, entonces cosas que son negativas pasan, entonces cosas que normalmente no pasaban por carga terminan pasando. Y como sería por ejemplo la transferina, la albúmina, entonces hay un montón de índices que permiten medir transferina, albúmina y eso. Entonces, que también sería como también la IgG. Y, por ejemplo, también hay otra cosa que sería pues la proteinuria no selectiva, que entonces ahí sería cuando se dañan, son el tamaño, o se dañan, pues cuando se dañan las dos, o se daña el tamaño o se dañan las dos. Entonces ahí ya uno comienza a medir esos índices y los índices comienzan a ser o mayor o menor, pero dejan de ser 0. Entonces ahí pues uno se comienza a dar cuenta pues cómo las comienza como a clasificar. Y ya después está como la sobreproducción, que sería como porque pues produzco más de lo normal porque tengo algún problema de base, y ya pues el daño tubular, que sería como que no pueda secretar o no pueda reabsorber, entonces no puede haber como ninguno de esos dos procesos que me lleve como a realizar el trabajo normal. Y se me olvidó decirles una cosita, pues con el tema de los índices de filtración glomerular, pues se supone que ustedes dirán, bueno, listo, se supone que si la creatina no sirve para medir la filtración, ¿yo cómo la mido? Entonces hay una cosa, pues a nivel teórico hay algo que se llama inulina, que es como un producto descreado, pues no viene en el cuerpo, nada. Tú se lo das al paciente y el paciente, la inulina no se reabsorbe, no se secreta nada, simplemente se filtra y ya. Entonces eso es un buen índice, pero primero es muy caro, eso no se hace en la clínica,
súper mal tolerado, pues es como ser usado, simplemente es como por tema fisiológico. Entonces lo que hicieron fue que crearon un montón de fórmulas matemáticas que se encuentra en cualquier calculadora médica, pues QX, Calculator, pues cualquiera, que explica, pues que dice cómo mirar la filtración glomerular. Entonces, por ejemplo, hay fórmulas que llaman como CKEPI. Entonces, la CKEPI lo que hace es que te pide lo que es la edad, el sexo, la raza, la cantidad de creatinina plasmática, todo eso lo calcula de una forma matemática y te saca como un valor de filtración, el valor que tiene tu paciente, dependiendo de su edad y sus condiciones, cuánta filtración tiene actualmente. Y ya con eso, pues comienzan a clasificar las fallas renales. Y ya. Dale, Gordy. Listo. Bueno, entonces yo seguiré con el tema de cómo estas fuerzas de Starling que actúan sobre el glomérulo pueden modificarse y alterarse. Para entender mejor la fisiología del riñón alrededor de los cambios hemodinámicos que pueden alterarlo, hay que tener en cuenta los principales sistemas neurohormonales que afectan el riñón. El primero y el más grande es el sistema pues, de renina, angiotensina, aldosterona, que la renina es una sustancia pues, que es producida por el riñón en el aparato yuxtaglomerular y tiene unas células granuladas alrededor pues, del sistema tubular encargadas de producir la renina. Se responden a diferentes factores, como por ejemplo estímulos beta-1 del sistema simpático. A nivel de la arteria aferente, estimula la producción pues, y liberación de renina. Cuando la renina es liberada por el aparato yuxtaglomerular, el angiotensinógeno, que es pues, una enzima producida por el hígado, va a convertir la renina en angiotensina 1. Esta va a viajar pues, por sangre y pues, a nivel como del epitelio pulmonar va a ser convertida por la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, en lo que se conoce pues, como la angiotensina 2. La angiotensina 2 a nivel del riñón, una de sus acciones es vascular. Y lo que hace en el glomérulo, donde hay receptores pues, AT1 que son copados por la angiotensina 2, tanto en la arteriola aferente como la eferente, pero va a tener como mayor acción y mayor potencia sobre la arteriola eferente. Y esto va a ser con el fin de aumentar el tono vascular eferente y aumentar la filtración glomerular. También estimula bombas y canales iónicos a nivel de los túbulos, facilitando pues, la reabsorción de sodio y pues, secundariamente la reabsorción de agua. A nivel suprarrenal, la angiotensina 2 va a estimular la producción de aldosterona, activando pues, también el sistema simpático con liberación de catecolaminas. La aldosterona va a ser secretada por dos estímulos, la hipercalcemia y la hipercalemia, y como les había dicho, la angiotensina 2. La aldosterona va a actuar sobre canales de sodio ENAC y sobre canales de potasio ROMK que se encuentran pues, en la parte más distal del nefrón para aumentar también la reabsorción de sodio y la secundaria pues, reabsorción de agua. También van a aumentar la excreción de potasio. Entonces como que estos sistemas enzimáticos y hormonales van a actuar como alrededor de lo que es la reabsorción de sodio y agua y aumentar pues, la filtración glomerular para mantener pues, las funciones renales. A nivel del túbulo proximal, la aldosterona estimula la bomba sodio-potasio TPasa, también aumentando pues, el gradiente tubular para que también se reabsorba más sodio y agua. Otra hormona muy importante pues, a tener en cuenta acá es la hormona antidiurética, que ella usualmente responde a estímulos de osmolaridad plasmática, que cuando hay una osmolaridad plasmática aumentada, se va a secretar llevando a que se produzcan como acuaporinas 2, que son unos canales a nivel del nefrón distal que solamente van a absorber agua. Estas no van a estar relacionadas con la reabsorción de sodio, sino que van a absorber agua para volver a mantener la osmolaridad plasmática en un nivel normal. Esto es importante pues, para nosotros en este contexto de las alteraciones del flujo renal, porque cuando hay una pérdida de más del 10% del volumen sanguíneo, esta hormona también actúa como un poderoso vasoconstrictor que, como vamos a ver enseguida, va a disminuir pues, la disponibilidad de sangre del riñón. Ya así, pues, como entrando en tema del flujo sanguíneo renal y la presión capilar, el flujo sanguíneo renal en la arteria renal va a manejar pues, una presión más o menos parecida a la de la aorta, de aproximadamente 70 milímetros de mercurio. Es uno de los órganos que maneja mayores presiones y esto es muy importante porque de las presiones pues, depende la filtración glomerular. Cuando llegamos pues, a la parte inicial del glomérulo en la arteriola aferente, la presión va a ser de 50 milímetros de mercurio, siendo otra vez muy alta para poder mantener la filtración glomerular. Y a través del glomérulo la pérdida pues, de presión es muy bajita, mostrando pues, que entonces lo que pasa en el glomérulo es que la resistencia que se le ofrece a la sangre es muy poquita.
va a perder no más 3 milímetros de mercurio a lo largo pues, de su paso por el glomérulo y de la filtración. Incluso estos 3 milímetros de mercurio que pierde son pues, producto de lo que se filtra y el líquido perdido. El riñón va a lograr, como había dicho Laura, una filtración de 180 litros en un día, mientras que el resto de los órganos no filtran más de 3 litros de líquido, que casi todos, no, realmente todos van a recuperar ese líquido por medio de la linfa, mostrando pues como la capacidad especializada que tiene el glomérulo para hacer pues una filtración. El plasma filtrado, los 3 litros de plasma que tiene el cuerpo pasan 60 veces pues por el glomérulo al día para pues a ajustar los 180 litros de filtrado al día, y este flujo que atraviesa el riñón, el glomérulo, la poca resistencia está dada es porque la arquitectura del glomérulo asemeja que pues como un circuito en paralelo que hace que no pierda mucha presión a lo largo de su paso. La caída de la presión, como les había dicho, es principalmente dada pues, por la pérdida de líquidos, pero algo que pasa en el glomérulo es que la presión oncótica, al contrario pues, de la presión capilar, va a aumentar. La presión oncótica al principio del glomérulo es menor a la que ocurre al final. Las fuerzas de Starling siempre van a generar filtración y ganar hacia afuera en el glomérulo, pero el flujo que posteriormente continúa después de la salida de la eferente enfrenta unas resistencias mayores, y aquí la presión pues, capilar va a ir disminuyendo, y como les había dicho, la presión oncótica había aumentado en el nivel del glomérulo, lo que va a llevar a que entonces el flujo que pasa por los vasos peritubulares y la vasa recta sí permita como un adecuado flujo de reabsorción en el riñón. Entonces, como estas fuerzas de Starling se van adecuando dependiendo de la necesidad del riñón a cada momento. Entonces, como a nivel glomerular necesitamos filtrar, las fuerzas de Starling van a estar como tratando de salir del vaso, pero a nivel pues, peritubular van a estar como adecuadas para que el riñón pueda reabsorber los solutos y el líquido que necesita. Entonces, el manejo de estas fuerzas va a ser como en respuesta a los procesos fisiológicos que hayan en el momento. Entonces, antes de ahondar en qué procesos fisiológicos pueden alterar, vamos como a repasar grande qué pasa con los movimientos pues, de las arteriolas en la presión capilar y la filtración glomerular. Una vasoconstricción aislada de la arteriola aferente, que es la arteriola que está entrando al glomérulo, disminuye la presión capilar, llevando a que se disminuya el flujo plasmático glomerular y llevando una menor presión en el glomérulo y una menor filtración glomerular. Por el contrario, una vasodilatación aislada de la arteriola aferente lleva a que haya una llegada de mayor flujo al glomérulo, aumentando la presión capilar del glomérulo y aumentando la filtración. Mientras que con respecto a la arteriola deferente, una vasoconstricción aislada de esta nos va a disminuir el flujo plasmático renal, pero nos va a aumentar la filtración glomerular y aumentar la presión capilar. Algo muy importante, pues, y yo lo había mencionado, pero hay que tenerlo muy en cuenta, es que la angiotensina 2 va a ser el principal como actor sobre la arteriola eferente, y siempre pues que se secrete o se aumenten los niveles de angiotensina 2 en el cuerpo, la arteriola eferente se va a hacer más afectada que la aferente y va a ser más como un tono vascular para aumentar la filtración glomerular. Mientras que la vasodilatación aislada de la eferente nos va a resultar pues, en un aumento del flujo sanguíneo renal, pero va a disminuir la presión capilar glomerular y llevar a una disminución en la filtración glomerular. Mientras que el simpático, por otra parte, pues no ya como el simpático liberando renina y terminando en angiotensina 2, sino como el estímulo simpático de beta 1, beta 2 va a llevar a que a nivel de la aferente sea más potente la vasoconstricción que puede tener. Entonces la arteriola eferente va a responder más a angiotensina 2, mientras que la arteriola aferente va a responder más al tono simpático. Con respecto pues, a las alteraciones del flujo renal, me parece pues, como importante que cuando el riñón cambia, cuando hay como una pérdida de líquidos o el cuerpo está enfrentando un estrés, el riñón es un órgano muy importante, pero como siempre el cuerpo va a preferir como darle prevalencia al cerebro y al corazón, y el riñón va a ser como el tercer órgano en ser sacrificado en este orden de ideas. Primero sería como el músculo estriado, después el lecho esplácnico, y ya pues
seguiría el riñón. Entonces, para tener en cuenta cómo se va a comportar el riñón ante estos estreses, vamos a como comparar primero cómo es un paciente como que no tiene alteraciones del líquido y compararlo con el paciente que va a estar hipovolémico. Vemos entonces que el paciente que está normal, sin alteraciones de la volemia, tiene un flujo plasmático más o menos de 625 mililitros minuto, una filtración glomerular de 125 mililitros minuto y la reabsorción proximal va a ser del 65%. En cambio, cuando pues, vamos a empezar a tener una pérdida de líquidos, nos va a llevar a una disminución del flujo plasmático renal, una disminución de la filtración glomerular, un aumento de la fracción de reabsorción y una disminución en la reabsorción. A pesar pues, de que hay un aumento en la fracción de reabsorción, hay que tener muy en cuenta que eso solamente es porque ante una menor, pues el riñón va a tratar de reabsorber más, pero como tiene una disponibilidad menor de fluidos y líquidos, no va a poder como tener una reabsorción neta aumentada, a pesar de que porcentualmente está intentándolo más. Hay que tener pues muy claro el concepto de volemia arterial efectiva, que si bien es un parámetro que no se mide o no se tiene como muy en cuenta, esto nos habla es como y se descubrió pues como en pacientes que tenían como estados edematosos y estaban como con volemia total aumentada, pero que se veía que el riñón estaba reabsorbiendo sodio y agua, lo que llevó pues a que investigaran y descubrieran que entonces lo que llevaba a que el riñón buscara reabsorber era como los parámetros de presión arterial media. Estos son como medidos y censados por los vasoreceptores, que van a ser como los aórticos y carotídeos, que van a ser los que se empiezan la señalización para que se den como los estímulos que les decía ahorita, angiotensina, renina, simpático, para entonces alterar la vascularidad del riñón. Entonces el riñón va a tener pues la serie de respuestas ante estos cambios que, como les dije, teniendo en cuenta los parámetros que les mostré de que lo que es un paciente normal ante la pérdida, o ya sea por un sangrado o por una pérdida pues, de líquidos por tracto gastrointestinal, vómito, diarrea, veremos pues que tenemos esta baja en las funciones de filtración y el flujo, y hay que saber pues como que es muy importante que una vez hay esta disminución en el volumen, los sistemas del cuerpo encargados de sensar la presión arterial van a dispararse y empezar a como hacer los cambios. Primero vamos a disparar pues, el sistema simpático, la renina, la angiotensina 2 y la aldosterona. Entonces, en la respuesta sistémica del cuerpo va a ser tratar de que el riñón reabsorba líquidos y que no se pierdan más líquidos, porque tenemos un estado de volemia disminuido que hay que preservar pues, la irrigación de los órganos más importantes. Estos, como les había dicho, los sistemas neurohormonales lo que van a buscar es la vasoconstricción, inicialmente de la arteriola eferente y de la aferente, pero con un tono más marcado de la eferente para no sacrificar pues, y perder la función de filtración glomerular. Y de la misma manera llevar pues, más sangre a los otros órganos. Esta es la respuesta sistémica, pero el riñón tiene algo muy importante, es que a pesar de que le va a llegar un menos líquido, digamos que le va a llegar 300 mililitros minuto versus lo que les había dicho inicialmente, que eran 625, la filtración glomerular no se va a disminuir ni siquiera en un quinto de lo que está reduciendo el flujo plasmático renal, que es más de la mitad. ¿Por qué? Porque los tonos arteriales pues, de la arteriola eferente y aferente pueden variar tanto a un punto que la presión glomerular se mantenga, manteniendo la filtración glomerular, manteniendo la capacidad del riñón de limpiar la sangre pues, de los productos de desechos y de los excesos que tenga. Teniendo en cuenta pues, que estos valores son pues, como para ejemplificar cómo compensa el riñón estos cambios, algo que también hay que tener muy en cuenta es que en esta situación de hipovolemia es que la fracción de reabsorción proximal, que es como que en la parte inicial del túbulo, donde se va como a reabsorber el 65% de lo que se había filtrado, va a aumentarse por estímulo también de los sistemas neurohormonales. La angiotensina 2 va a buscar que a nivel proximal reabsorbamos más sodio y agua, porque no podemos como dejar perder tanto líquido en estos estados de hipoperfusión tisular. Esta reabsorción proximal va a aumentar de un 65% a un 75%. Logrando así como un intento de mantener la volemia, pero otra vez, como les había dicho, como hay una disponibilidad menor de líquidos, la reabsorción neta va a ser menor, o sea, vamos a seguir reabsorbiendo más de forma como total cuando la volemia no se ha alterado. Aquí que estamos tratando de reabsorber un porcentaje mayor,
pero ya es menor porque no tenemos como los líquidos suficientes. Además de estos cambios que sufre el riñón por los cambios sistémicos, este órgano tiene la capacidad de autorregular, que es lo que vemos en la diapositiva. Los dos mecanismos que va a tener el riñón para autorregular son el mecanismo miogénico y la retroalimentación túbulo-glomerular. La autorregulación en sí es que es cómo el riñón va a mantener su flujo y su presión normal ante cambios sistémicos. Entonces aquí empezamos a ver cómo hay dos como agentes actuando sobre el riñón cuando estamos en estos momentos. La sistémica busca hacer que el riñón actúe en pro del cuerpo y cómo el riñón a nivel local busca actuar en pro del mismo. La respuesta pues, miogénica es lo que vemos en la gráfica, que como la parte plana de las gráficas nos muestra es como el flujo normal que mantiene el riñón, y dentro de abajo de ese flujo normal es el necesario para mantener una filtración glomerular normal. Y como dentro de un rango de presiones arteriales y de flujo mínimo, el riñón, a pesar de que el cuerpo esté como cambiando las presiones, el mismo manteniendo, pues, alterando el tono vascular de su vasculatura, pues, de su irrigación, va a lograr mantener pues como los valores de filtración y mantener su función y finalidad pues de limpiar la sangre intacta. Y por otro lado, la autorregulación también está por la retroalimentación túbulo-glomerular. Pues se ha visto que cuando filtro menos, producto de que tengo una volemia arterial disminuida, habrá un mecanismo que se llama la retroalimentación túbulo-glomerular, que hace referencia a que la porción final de la asa gruesa de Henle, pues, que es una parte de los túbulos del riñón, hay un grupo de células especializadas que se llaman la mácula densa. Estas células van a tener la capacidad de sensar sodio, cloro y líquido que llega a esta parte de los túbulos y va a como medir la cantidad que llega. Una vez siente y ve que hay una disminución en la llegada de estos tres elementos, se detecta como si el cuerpo está en un estado de hipovolemia y que estamos filtrando menos y hace una respuesta correctora que envía una señal vasodilatadora a la aferente para que aumente la llegada de sangre. Entonces es como lo opuesto a lo que el cuerpo está tratando de hacer. El riñón ve que está filtrando menos, no está cumpliendo como con su función, va a hacer la señal de que por medio de esta retroalimentación la arteria aferente, que está bajo el influjo simpático tratando de hacer una vasoconstricción, va a generar como vasodilatadores locales, como pues son las prostaglandinas, el óxido nítrico, bradiquininas, que van a hacer que el flujo aumente para que la presión glomerular capilar aumente y de por sí la filtración glomerular. Entonces, como lo grande y lo importante a tener en cuenta en esta situación es que estos dos como mecanismos de respuesta tanto del riñón como del cuerpo van a estar actuando al mismo tiempo, y que el tono vascular que predomine pues, a nivel de la arteria aferente va a ser dependiendo del grado de estrés que esté pasando el cuerpo para que le ganen o como que opaquen los mecanismos de autorregulación que va a tener el riñón. Si los grados de pérdida de volumen no son muy grandes, esta vasodilatación de la aferente puede mantener el flujo sanguíneo y la vasoconstricción de la deferente, la presión capilar, y entonces como de forma conjunta mantener la filtración glomerular. Entonces solamente vamos a ver que la respuesta sistémica del cuerpo va a vencer como la función renal, y vamos a hablar pues de todo lo que se habla pues de una azoemia, porque hay una depresión de volumen cuando el estrés simpático que está sufriendo el cuerpo sea lo suficientemente grande para vencer los mecanismos de autorregulación que tiene el riñón. Y en cuanto a lo que es como la respuesta del riñón a un volumen aumentado, esto ya es como más teórico, porque realmente pues los estados de hematosos realmente son estados donde no hay un volumen arterial efectivo aumentado, sino que esto es como en teoría cuando un paciente tiene una ingesta de sal muy aumentada que se carga de sodio y agua, que llevan entonces a que el cuerpo y el riñón se vuelvan a enfrentar. Entonces la respuesta pues, fisiológica del cuerpo ante un volumen aumentado sería que debo eliminar el volumen. Lo que va a hacer el cuerpo es disminuir los influjos simpáticos, va a disminuir la secreción de renina, la producción de angiotensina 2, va a disminuir pues como el tono simpático de catecolaminas, y se va a hacer la ADH también va a estar pues como inhibida, y lo que se va a producir es el péptido natriurético, que es como el péptido natriurético tiene como las funciones de disminuir el tono contráctil del músculo liso de las arteriolas aferente principalmente, y de la aferente también, llevando a que haya un mayor flujo y tratando pues de aumentar la presión capilar y aumentar la filtración glomerular para que
eventualmente perdamos líquidos y nos como desembaracemos de la hipervolemia que estamos como enfrentando. El péptido natriúretico también tiene la función pues, de ser como un antirrenínico, bloquea pues, el sistema nervioso simpático y la ADH, entonces evitando pues, como estos mecanismos hormonales que yo les había, pues, como ya mencionado, que buscan es por todo lo contrario ahorrar líquidos. Pero el riñón, como les había dicho en el mecanismo túbulo-glomerular, en el feedback, en la retroalimentación túbulo-glomerular, va a pasar todo lo contrario. La mácula densa va a censar que hay una mayor llegada de cloro, una mayor llegada de sodio, una mayor llegada de líquido y va a decir, estoy filtrando más de la cuenta, no estoy como dentro de mis parámetros fisiológicos de función, va a ser una retroalimentación hacia las arteriolas y va a ser secreción de renina para disminuir la vasodilatación de las arteriolas y volver a los niveles de filtración glomerular fisiológicos. Entonces, pues como, y muy importante como tener en cuenta en esto es que cuando estamos viendo el riñón va a tratar de defenderse como para mantener su función ante lo que el cuerpo de manera fisiológica, que también va a estar tratando de defenderse, va a estar como en algún punto sacrificando la función del riñón. Entonces, como dependiendo de los grados de estrés que enfrenta el cuerpo, va a ser como la capacidad de respuesta del riñón. Y ya como, pues como extra, pues voy a hablar pues de los estudios como básicos de la orina, y por ejemplo, que ya vamos como cogidos del tiempo. El citoquímico de orina, pues es muy importante porque pueden existir pacientes que con la filtración glomerular están numéricamente normal, porque como les mostré, el riñón es capaz de mantener su filtración glomerular en valores normales por su fisiología, ante estreses pues, de diferentes daños, y como mencionó Laura, pues las nefronas son capaces de compensarse mutuamente, hipertrofiándose y aumentando pues, su actividad ante otras nefronas que han perdido la capacidad de hacerlo. El citoquímico puede, pues, y los estudios de orina pueden dar indicios sobre cuándo un paciente puede estar como fallando renalmente sin todavía estar como con una deteriorada filtración glomerular. Así como grande, vamos a hablar del pH, podemos medirlo, el pH normal cuando llega a los ductos como colectores va a estar en un pH hasta de 4,5, lo normal es que esté con 6,5, 4,5, y pues importante esto es que cuando se está alcalinizando mucho, es sugestivo, porque estos exámenes no son diagnósticos, son sugestivos de que pueda haber una infección urinaria. La glucosa también se mide en esto, y dentro de la fisiología del riñón, la glucosa no siempre se va a reabsorber. Toda la glucosa que el riñón filtra, el riñón la va a volver a reabsorber y reincorporar en el cuerpo. Aunque hay una cosa, es que va a llegar a un punto en el que hay tanta glucosa en la sangre como los pacientes diabéticos, que es cuando tienen entre 180 miligramos por decilitro a 200 miligramos por decilitro de azúcar en sangre, el riñón ya no va a ser capaz de reabsorberla completamente y va a empezar a ver como glucosuria, y en estos exámenes se pueden detectar. La densidad urinaria es como nos va a hablar es de la capacidad del riñón de diluir la orina, o sea, que tanta agua con respecto a solutos está soltando en la orina, y si, o por lo contrario, está soltando más solutos que agua en orina. Los valores normales pues, que podemos ver son de 1030 a 1030 gramos por litro, y también pues vamos a hablar de cuerpos cetónicos en estos estudios. Los cuerpos cetónicos pues, son productos del metabolismo normal del cuerpo, pero no pueden estar presentes en orina. Cuando van a estar presentes en orina van a hablarnos pues, de cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, inanición, pero eso es pues, un tema aparte. Pero están incluidos dentro del estudio pues, de la orina. Los nitritos son un producto normal de la dieta, pero es los nitratos. Y algunas bacterias, como son las gram negativas, pueden metabolizar los nitratos hacia los nitritos. Y cuando hay una infección urinaria y la orina pues, está en la vejiga durante la noche, porque realmente lo que se estudia es la primera orina de la mañana, van a haber sido metabolizados a nitritos y son un indicio clínico de que un paciente puede tener una infección urinaria. También podemos medir el grupo hemo, que es pues, parte de la hemoglobina, y nos puede hablar de que de pronto estamos haciendo una lisis eritrocitaria pues, a nivel intravascular, o que hay eritrocitos saliendo del cuerpo a la orina y que dentro de los túbulos renales están como siendo lisados. La bilirrubina, si vamos a medir bilirrubina, sería la bilirrubina conjugada, y esto se puede como aumentar o aparecer en la orina por problemas obstructivos y hacer como sospechas de problemas hepáticos.
El sedimento urinario es lo que ya vamos a ver como a nivel como, del microscopio. Laura nos había hablado pues de los eritrocitos y los leucocitos, pero así como diferente, los cilindros y las células, los cilindros como son células epiteliales que se van por los túbulos renales y por como la tortuosidad de estos van a tomar la forma de cilindros, pueden estar o no como acompañados de células, proteínas, sangre o leucocitos, pero siempre hay como que considerar cuando vemos un cilindro que hay algún proceso patológico sucediendo a lo largo de los túbulos renales. Y también pues la presencia de cristales, que serían como cuando hablamos pues de cristales de ácido úrico en pacientes que tienen gota, o pues pacientes de oxalato de calcio, que son como los típicos cálculos renales que se forman, que a veces pues solamente son apreciables a nivel microscópico, y que estos pues ya se relacionan con patologías que ya van como con el estado hídrico del paciente. Esto pues como sería ya toda la charla por ahora. La próxima semana, no sé cuándo es la otra charla, les van a hablar pues ya de túbulos renales. No sé si tengan alguna duda de lo que dije o si repito algún punto. Bueno, sí, ya. No, pues así Bueno, si tienen alguna otra duda en general, para alguno de los dos nos pueden preguntar ya, y si no, pues gracias.